Buenos días, nosotros somos de Elementos de Máquina número 2 y mi equipo está conformado por Pedro Pérez y mi persona Anthony Rojas. Y ahora les leeré el enunciado. Una chumacera presenta un diámetro de 75 milímetros con una tolerancia unilateral de menos de 2 centésimas de milímetro. El diámetro interior del buje es de 75 con una décima de milímetro con una tolerancia unilateral de 6 centésimas de milímetro. El buje tiene una longitud de 36 milímetros y soporta una carga de 2 kN. La velocidad del muñón es de 720 RPM. Para el ensamble de holgura mínima, calcule el espesor mínimo de película, la velocidad de pérdida de calor y la presión máxima del lubricante. Para el lubricante SAE 20 y SAE 40, operando a una temperatura de película de 60 grados centígrados. Aquí tenemos los datos. Nos dicen que el diámetro del muñón es de 75 milímetros, una tolerancia de 0,02 milímetros. Y el diámetro del buje es 75,10 milímetros con una tolerancia de 0,6 milímetros. La longitud es de 36 milímetros. La carga de 2 kN. Las RPM son 720 y una temperatura promedio de 60 grados centígrados con SAE 20 o SAE 40, que vamos a utilizar las dos. Y nos mandan a calcular el espesor mínimo de película y la velocidad de pérdida de calor. Y por último, la presión máxima. Ahora lo dejo con mi compañero Pedro. Antes de comenzar el procedimiento del ejercicio, cabe destacar que necesitamos entender cuál es la función que tiene el ejercicio cuál es la función que tienen estas tres variables en el ejercicio. Primero nos mandan a buscar el espesor mínimo de la película, que sería la separación que hay entre el cojinete y el muñón o el árbol, que es por acción de un lubricante. Segundo, nos mandan a buscar la velocidad de pérdida de calor, que serían las pérdidas de calor. Y tercero, la presión máxima que pueda aguantar el cojinete o la chumacera. Nosotros conseguimos estos tres valores por medio de dos ecuaciones. Primero tenemos la ecuación de Sonderburg, que es la que podemos presenciar en este momento. Y segundo, tenemos la relación de longitud sobre el diámetro del muñón, que en este caso sería 0,5 o 1 metro. Con estas dos ecuaciones, nosotros nos vamos a tres gráficas distintas, en la cual en cada gráfica el eje de las abscisas o el eje de las X va a representar el número de Sonderburg o la ecuación de Sonderburg. Y van a haber diferentes curvas, diferentes rectas o diferentes curvas que van a representar esta relación. Nos ubicamos en la curva que represente 0,5 o 1 medio y lo proyectamos en el eje de las ordenadas para conseguir esta relación en la primera gráfica, para conseguir el espesor mínimo de la película. Esta relación en la segunda gráfica con los mismos valores de la ecuación de Sonderburg y la relación para conseguir el coeficiente de fricción, y esta relación en la tercera gráfica para conseguir la presión máxima que puede soportar el cojinete. Hay que notar que en la primera relación podemos despejar el espesor mínimo de la película con facilidad por medio de la gráfica, y en la tercera relación podemos despejar la presión máxima también con facilidad por medio de la gráfica. Pero en la segunda relación despejamos el coeficiente de fricción para introducirlo dentro de una fórmula que relaciona el torque, y ese valor del torque lo introducimos dentro de la fórmula de velocidad de pérdida de calor. Ahora, para comenzar la realización del ejercicio, primero tenemos que conseguir la holgura radial mínima, que sería la diferencia del diámetro del buje, que sería el diámetro interno o el diámetro del cojinete, menos el diámetro, que sería el diámetro externo, menos el diámetro del muñón, dividido sobre 2. Sería 0,05 milímetros. Luego buscamos el diámetro del muñón, que es diámetro sobre 2, 75 sobre 2, 37,5 milímetros. La relación de holgura radial, que sería el radio dividido sobre la holgura radial mínima. Esta relación es la que va en esta segunda relación con la ecuación de Sonderburg y la relación de longitud sobre diámetro. Nos da 750. Este valor es adimensional. Y luego conseguimos la presión en función de la carga que tenemos, que son 2 kN. Serían 2000 newtons dividido sobre 75, que es el diámetro del muñón, multiplicado por la longitud
de la chumacera. Sería 0,741 megapascales. Ahora nosotros tenemos la presencia de dos lubricantes. Hay que notar que tenemos una temperatura promedio de 60 grados Celsius y con esa temperatura nos vamos a ir al primer lubricante SAE 20 para conseguir mediante una gráfica que es en la figura 12-13 para conseguir una viscosidad. Esa viscosidad la vamos a introducir en la fórmula de Sonderberg para así conseguir estos tres valores, pero bajo la acción de un lubricante. Entonces tenemos que la ecuación de Sonderberg es igual a el radio sobre C al cuadrado multiplicado por la viscosidad que nos resultó, que es 18,5 por 10 a la menos 3 multiplicado por el número de revoluciones. En los datos nos dicen que el número de revoluciones son 720 revoluciones por minuto. Lo dividimos sobre 20 para llevarlos a segundo y tenemos 12 revoluciones por segundo. Y esto lo dividimos sobre la presión que obtuvimos en función de la carga, que son 0,741 por 10 a la 6 pascales. Este resultado adimensional nos da 0,669. Ahora, teniendo el valor adimensional del número de Sonderberg y el de la relación de longitud sobre diámetro, que es 0,5, podemos ubicarnos en la primera gráfica de la figura 12-16 en el libro de Chicle de diseño de máquina y conseguimos que en el eje de las ordenadas podemos obtener que la relación H sub 0 sobre C va a ser igual a 0,29. La relación coeficiente de fricción por R sobre C va a ser igual a 5,1 en la gráfica 12-18. Y la relación presión sobre presión máxima es igual a va a ser igual a 0,315 en la figura 12-21. Despejamos el espesor mínimo de la película de la primera ecuación y nos da 0,0145 milímetros, que ese es el espesor de la película, lo que divide el cojinete del árbol para que haya menos fricción y por lo tanto menos cantidad de desgaste y menos pérdida. La presión máxima la despejamos de la tercera relación y nos da 2,35 megapascales. El coeficiente de fricción lo despejamos de la segunda relación y nos da 0,068. Este coeficiente lo introducimos en la fórmula de torsión, que sería coeficiente de fricción por la carga multiplicado por el radio. Y el resultado nos da 0,51 newton por metro. Ese valor de torsión lo introducimos dentro de la velocidad de pérdida de calor, que sería 2 por pi por la torsión, por el número de revoluciones en el segundo, y el resultado sería 38,5 vatios. Continúa mi compañero Antonio. Y ahora pasamos con SAE 40, que a su temperatura de 60 grados centígrados nos da que su viscosidad es 37 megapascales. Ahora, cuando lo aplicamos en la fórmula de Sonderberg, debemos utilizar el resultado que nos dio anteriormente de esta fórmula, que sería 0,169. La multiplicamos por la viscosidad que nos conseguimos ahorita con SAE 40 entre la viscosidad anterior, que fue 18,5. Y eso nos da 0,338. Y ahora vamos a hacer nuevamente a sacar estas relaciones, el cual que HO sobre C nos da 0,42, F por R sobre C 8,5 y P sobre presión máxima es igual a 0,38. De aquí despejamos, HO es igual a 0,42 por 0,05 y eso nos da 0,21 milímetros. La presión máxima despejamos y nos da 741 entre 0,38 y eso nos da 1,95 megapascales. F nos da, que es el coeficiente de fricción, nos da 8,5 por 0,05 entre 37,5 y eso nos da 0,0113. Ahora el torque nos da F por la carga por el radio, entonces sería 0,0113 por 2, que son 2 kilonewton por 37,5 y eso nos da 0,85 newton por metro. Y ahora la velocidad de pérdida de calor es igual a 2 por pi por torque por m, que es igual a 2 pi a 2 por pi por 0,85 por 12 y eso nos da 64 vatios. Para concluir, cabe destacar que mediante la utilización de los lubricantes conseguimos el espesor mínimo de la película, conseguimos la presión máxima del cojinete a la cual se encuentra sometida el cojinete
Y también conseguimos la velocidad de pérdida de calor bajo la acción de los dos cojinetes. Según el texto de diseño de elementos de máquina del chicle, nos dice que a mayor presión que tenga una película elástica, que es la distancia que divide el cojinete de el árbol o el muñón o el eje, a mayor presión existen menos cantidades de pérdidas. Ahora podemos relacionarlo en los dos lubricantes. Con el primer lubricante tenemos una presión máxima de 2,35 megapascales. Esa es la presión del espesor mínimo de la película. Y con esta presión nosotros podemos concluir que las pérdidas que se obtienen ahí abajo, esa presión son 38,5 vatios. Y en el segundo lubricante tenemos una presión menor que es de 1,95 megapascales en comparación del primer lubricante que es 2,35. Pero aquí tenemos una mayor cantidad de pérdida que es de 64 vatios. A mayor cantidad de pérdida, a mayor presión, menos cantidad de pérdida. Esta presión es mayor a esta presión, pero tiene menos pérdidas que el segundo lubricante, que tiene mayor cantidad de pérdidas, que son 64 vatios. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.